en esta mañana la tercera entrega de la serie que empezamos, viviendo una vida que agrada a Dios. El primer tema que vimos fue enfócate en Dios. Para agradar a Dios tenemos que estar enfocados en Él. El segundo tema fue confía en Dios. Para vivir una vida que agrada a Dios tenemos que confiar en Él en cada paso que damos. Y hoy el tema esfuérzate y sé valiente. Para agradar a Dios tenemos que ser esforzados y valientes. Cuando tratamos de describir la valentía nos la imaginamos como un acto excepcional realizado por una persona especial y bajo circunstancias extremas. Y entonces decimos, eso es valentía. Y a las personas que actúan en situaciones así extremas, que son especiales, les llamamos héroes, ¿verdad? Porque fueron valientes, sacaron del fuego a este niño. No estoy diciendo que no lo son. Solo que pensamos en valentía solamente en situaciones extremas, ¿verdad? Para que son personas así como muy especiales, así como construidos para ser héroes. Pero la valentía se aplica y se debe aplicar para cada aspecto de la vida cotidiana. Sobre todo, la vida no es algo sencillo, no es algo fácil. Todos batallamos con la vida de una manera u otra. Algunos batallamos más, otros batallamos menos, probablemente eso es cierto, pero la Escritura aquí nos exhorta a vivir con valor, con valentía y esforzarnos, no solamente en las situaciones extremas, como cuando Faraón viene sobre el pueblo, ¿verdad? Y entonces se levanta un líder valiente, esforzado, que dirige a la victoria en el Señor. No solamente en esas situaciones, sino en cada situación de la vida necesitamos esforzarnos y ser valientes. Esta es una exhortación para la vida cotidiana. Como igualmente en las situaciones extremas, sin duda, también lo necesitamos. Hoy veremos, pues, enseñanza de la palabra del Señor es para todos, en todos los días. Esfuérzate y sé valiente. Hemos estado viendo aquí en Segundo de Crónicas, ¿verdad? El reinado de Asa, el nieto de Salomón, bisnieto de David, el rey David, y cómo Dios ha permitido él que Dios obre en su vida y en la vida de la nación por los dos sermones pasados. Y este sermón también está basado en un episodio de la vida de Asa. Y vamos a leer pues ahí los primeros 6 versículos que ya leímos hace un momento, pero vamos a darle una repasadita. Por favor, póngalos ahí, vamos a leerlos. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos 1 al 6. Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, un profeta que si no es por esta ocasión, no se vuelve a saber más de él. Y luego dice el versículo 2, y salió al encuentro de Asa y le dijo, Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con él. Si lo buscan, él se dejará que lo hay, pero si lo abandonan, él los abandonará. Versículo 3, por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucciones, pues no había sacerdote que les enseñara. Aquí la palabra sin instrucciones, en otras versiones habla sin la enseñanza, sin la ley del Señor. Versículo 4, pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. Versículo 5, en aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Versículo 6. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Él está escribiendo lo que sucedía en el pasado. Está diciendo el profeta a Azarías y a todo el pueblo, no nada más al rey, no nada más a los líderes, a toda la nación está diciendo. Se dirige a Asa y a todo
a toda Judá y a todo Benjamín. Escúchenme bien lo que les voy a decir. Esfuércense en agradar a Dios. Búsquenlo y Él se dejará encontrar. Abandónanlo y Él los abandonará. Eso es lo que pasaba lo que pasó generaciones atrás. Cuando la nación abandonaba a Dios, Dios los abandonaba. Y por eso había grandes calamidades sobre ellos. Los caminos no eran seguros y describen una situación pues terrible para una nación. Imagínense, la inseguridad de la nación es una de las más graves problemas que puede sufrir cualquier país. Por ejemplo, México ahorita con tantas guerras y balaceras y ya no sabe uno, en cualquier momento le va a tocar en la calle que se agarren a balazos y uno se ahí cruzado en medio. Por cierto, a mí me tocó ya algunas de esas ocasiones y no es nada bonito. Y pensar que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier día, te puede tocar eso, es vivir sin tranquilidad alguna, y esa pues no es una vida agradable. Así vivían. Imagínense que sales de la casa y no sabes si te van a asaltar, te van a golpear, te van a asesinar, te van a balacear, te van a secuestrar, etcétera, etcétera. Eso es una situación terrible la que vivían. Fíjense, entonces, esto sucede porque la nación abandonaba a Dios. Así que para vivir una vida que agrada a Dios, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Pero ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos para que ese valor y ese esfuerzo y esas energías para esforzarnos surjan de nosotros? Porque es algo que no es como que me tomo una pastilla para ser esforzado, ¿verdad? Y ser valiente. ¿Qué es lo que debe suceder para que yo sea esforzado y valiente? Primero, y esto es algo bien interesante, aunque Asa ya había probado confiar en Dios, ¿verdad? En 2 ocasiones, y aquí viene una tercera, el profeta le sale al camino a Asa y le trae un mensaje de la palabra de Dios. Lo que sucede es bien interesante. Este mensaje vigoriza a Asa para terminar de hacer las reformas religiosas que necesitaba la nación. A pesar de que ya había hecho reformas tremendas, se había quitado altares, se había quitado ídolos, todavía había muchas reformas que probablemente no se había atrevido a hacer. Porque una vez que el profeta le habla, y es lo que sigue, ¿verdad? Termina de hacer toda la reforma. Yo le puedo decir, hermanos, a veces como uno como líder, sí ve claramente lo que a Dios no le agrada a Dios. Pero luego uno se ve que hay personas que todavía se aferran a esas cosas y quieren que las cosas sigan siendo a su manera, y a veces es gente fuerte, a veces es gente que te va a dificultar la vida y te va a dificultar las oportunidades de hacer lo que debes. Entonces, cuando el profeta le sale al encuentro a Asa, Asa cobra el valor de terminar de hacer lo que había empezado. Es algo interesante. Así que de aquí aprendemos, hermanos, que para cobrar la energía y el valor que necesitamos para completar lo que Dios nos ha pedido hacer, o sea, para esforzarnos y ser valientes, necesitamos primero que alimentarnos de la palabra de Dios. No dudo que Asa haya leído la ley de Dios, sin duda era asiduo a la ley de Dios, pero este mensaje de Dios vino a vigorizarlo. Es por eso que es bien importante, para que nosotros podamos vivir una vida que agrada a Dios, tenemos que alimentarnos constante y cotidianamente en la palabra de Dios, con la intención de encontrar lo que Dios quiere que yo haga para hacerlo. Muchas veces uno va a la palabra de Dios buscando algo sobre cierta cosa con la intención de que Dios me permitirá hacer lo que yo quiero hacer. Esa no es la actitud correcta. Cuando tú vas a la palabra, tú debes ir a la palabra buscando lo que Dios quiere de ti. Es como cuando vienen los muchachos y me preguntan, pastor,
¿está bien que yo me haga un tatuaje? Fíjense la pregunta, ¿está bien que yo me haga un tatuaje? Y antes las preguntas eran, pastor, ¿yo me puedo vestir así? ¿Me puedo vestir allá? Pastor, ¿puedo ir a la fiesta? No, ahora son otras cosas, ¿verdad? Pero la intención es la misma. Cuando alguien me pregunta, me hace una pregunta así, básicamente me está preguntando porque está pidiendo permiso del pastor para que en nombre de Dios le dé permiso de tatuarse. No es porque realmente quiera agradar a Dios, es que quiere que Dios le dé permiso a través del pastor de hacer lo que él quiere hacer. Esa no es la manera de buscar la orientación y la voluntad de Dios. Como cuando está uno joven y anda buscando, conoce a una muchacha muy guapa y uno se le brinca el corazón cuando la ve y le dice, Señor, o un muchacho, en el caso de las muchachas, ¿verdad? Y entonces le dice, Señor, ¿esa será tu voluntad? Sí, ándale, di que sí, por favor, di que sí, esa es tu voluntad. Así es que a veces leemos la Biblia esperando que Dios me diga que sí a lo que yo quiero. Esa no es la manera de acercarse a la palabra de Dios ni a Dios. Tú no puedes imponerte a la soberanía de Dios. Dios es soberano, no sobre el universo. También quiere ser soberano sobre tu vida. Dios no espera. Mira, a veces los cristianos pensamos, si yo voy a la iglesia y si yo hago esto y yo hago aquello, me gané el derecho de que Dios quiera hacer lo que yo quiera que Él haga. No es al revés. Te acercas a Dios para que tus deseos se rindan ante los deseos de Dios. Quiere decir, Señor, vengo ante ti, tengo este deseo, pero quiero saber cuál es tu deseo, porque yo quiero, por sobre todas las cosas, lo que tú quieres antes que lo que yo quiero. Esa es la manera correcta. Alimentarse de la palabra de Dios con ese sentido. Porque hay gente que sabe mucho de la Biblia, pero su vida deja mucho que desear. ¿No es cierto? No se trata de aprenderse la Biblia al dedillo. Se trata de buscar la palabra de Dios para poner por obra. Fíjense lo que Dios le dijo a Josué. Busquen Josué capítulo 1, versículo 8. Porque cuando pensamos en esta frase, esfuérzate y sé valiente, el versículo más famoso que surge cuando pensamos en eso, ¿cuál es? Josué capítulo 1, y haríamos mal en no mirar lo que la Biblia nos enseña también en ese pasaje sobre este tema. Josué capítulo 1, versículo 8. Ahora sí, esgrima, ¿quién lo quiere leer? 8, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ok, fíjense que Dios, antes de decirle a Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿qué le dice? Dice, entonces te pido, ¿verdad?, que recites este libro de la ley, o sea, que leas la palabra y que medites en mi palabra de día y de noche. O sea, dedícate a alimentar tu alma con la palabra de Dios, leyéndola, meditándola, estudiándola, creciendo en la palabra. No solamente leerla, sino también dice, y cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. O sea, no es nada más léela y apréndetela, es obedécela. La manera correcta de alimentarse de la palabra de Dios no solamente leerla y estudiarla, es hacerla, ponerla por obra. Ahí ya mencionaba en el canto lo que dice Santiago: sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores olvidadizos. Hay que ser oidores de la palabra de Dios. Sí, hay que oír la palabra de Dios, pero hay que obedecerla. Cuando nosotros hacemos esto, entonces estamos preparándonos y fortaleciéndonos, estamos vitaminándonos espiritualmente para lo que Dios espera de nosotros. Debemos de ser proactivos en la búsqueda de Dios en nuestra vida cotidiana a través de la lectura, la oración y el ejercicio de obediencia.
cuando no seguimos a Dios, estamos siguiendo y poniendo en su lugar a alguien más, a algo más. Y la mayor parte de las veces soy yo mismo al que pongo en lugar de Dios. En el trono de mi corazón estoy yo, mis necesidades, mis deseos, mis sueños, no Dios. Debo ser proactivo en quitar de mi corazón lo que ocupa el lugar de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Es decir, la vida diaria, nuestras acciones diarias están gobernadas por lo que hay en nuestro corazón. Por eso debo alimentarme mucho con la palabra de Dios, de la forma que ya les describí, de la forma que yo busco lo que Dios dice para hacerlo, no solo para saberlo. Al fallar en poner a Dios en el lugar que le corresponde, también perdemos dos cosas importantes. Nos quedamos sin liderazgo espiritual. ¿Saben, hermanos, que el problema más grave que enfrentamos los pastores no es que la gente no quiere escuchar la palabra de Dios, es que no quiere obedecerla? Se encuentra muy difícil que un pastor lidere a una persona y dirija espiritualmente a una persona que no tiene a Dios en primer lugar en su corazón. ¿Sabe? Uno como pastor batalla mucho para que personas así siquiera sean constantes en el venir al templo. Como pastor me he dado cuenta que un gran porcentaje de las personas que asisten al templo ni siquiera leen la Biblia todos los días. Oran solo cuando tienen problemas. Y solamente oran para pedirle cosas a Dios. Porque para muchos la oración es: Señor, gracias por este día. Ahora te voy a pedir todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Eso para muchos esa es la vida de oración. Es una vida de oración bastante pobre. Es decir, vamos a decir, los frijoles son buenos, pero si comes solo frijoles en toda tu vida, tu cuerpo va a adolecer de muchas cosas que le hacen falta. Así es la vida espiritual. Cuando nosotros no ponemos a Dios en el lugar que le corresponde, también nos quedamos sin liderazgo espiritual, porque Dios no puede gobernar desde un trono secundario, desde la sala de mi corazón. Él tiene que estar sentado en el trono. Y si Dios no está liderando la vida, ninguna otra persona que sea mensajero de Dios tendrá oportunidad alguna de guiarte espiritualmente, por más que lo intenten. Aprendí eso como pastor. Es decir, cuando me doy cuenta que en una persona Dios no está en el primer lugar en su vida, yo digo, esta es una lucha, o sea, muy, muy difícil con esta persona. Hasta que esta persona no ponga a Dios en primer lugar en su corazón, yo tendré alguna oportunidad de guiarlo espiritualmente. Le puedo enseñar las mejores cosas que yo sé y no le van a servir de nada. Yo le puedo transmitir todo mi conocimiento bíblico y no le va a servir absolutamente de nada, porque ahora con más conocimiento desobedecerá a Dios que antes. Fíjense, eso es lo que pasa. También la rebeldía hacia los mensajeros de Dios, o la ausencia de ellos en nuestra vida, porque de repente esa rebeldía va en crecimiento contra los mensajeros de Dios, no solamente contra Dios. Y de repente me encuentro que ya no estoy a gusto en esta iglesia, o en aquella iglesia, o en la otra. Entonces las personas que no tienen a Dios en primer lugar en su corazón, va a ser muy difícil que se encuentren totalmente bien en ninguna iglesia. No se trata del estilo de alabanza, no se trata del tipo de predicación del pastor, no se trata si está lejos, si está cerca, si es etcétera, etcétera. Se trata de que Dios no está en su corazón de las personas. Así que la ausencia de liderazgo espiritual hace que las personas totalmente se pierdan y terminan abandonando a Dios. Y cuando nosotros abandonamos a Dios, ¿qué pasa?
Ay, Dios nos abandona. Fíjense, dice la Biblia, buscar a Jehová mientras que puede ser hallado. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué lo tengo que buscar? ¿Acaso Dios está escondido? No, Dios no se esconde. Lo que pasa es que yo no lo estoy buscando. No voy a encontrar algo que no estoy buscando. Y si me tropiezo con ello enfrente, digo, ay, ¿quién puso este estorbo aquí? Porque eso pasa, a mucha gente le hablas de Dios y piensa que solamente le estás haciendo un mal. Quítate de aquí a mí, no me salgas con esas cosas, sácate. Porque no solo no buscan a Dios, si se encuentran con Él en el camino, piensan que solo le están estorbando y más nada puede pasar, más que, pues, le sacan la vuelta. La última, aparte de quedarnos sin liderazgo, de la segunda cosa o la tercera cosa después de abandonar a Dios es que vivimos lejos de la ley de Dios. Ya no nos alimentamos de su palabra, ya no nos satisface ninguna enseñanza. Empezamos una búsqueda entonces porque nuestra alma necesita alimentarse y le tratamos de alimentar con cosas que no sirven para eso. Y empezamos en una búsqueda novedosa de cosas. Y a veces todavía con tinte religioso. Entonces nos vamos detrás de aquellos que traen la nueva ola religiosa, ¿verdad? O de aquellos que traen la novedad, que los músicos, o que el profeta, o que lo que sea. Y ahí vamos detrás de ellos. Porque la palabra de Dios ya no nos satisface, porque ya no nos alimentamos de ello, porque estamos hartos y estamos buscando algo que me satisfaga. Yo digo, ¿por qué la palabra de Dios no te llena? Ya dijimos, es que abandonaste a Dios. Ya el liderazgo de Dios no está en tu vida, su palabra ya no te hace nada. Tienes que buscar y entonces caes presa de muchas corrientes novedosas de religión o ideologías, a veces incluso a religiosas y ateas, ¿verdad? Es decir, es raro, pero a veces hay cristianos, y hoy más que nunca, que terminan siendo ateos. Yo no entiendo de alguien que nunca tuvo una relación cercana con la palabra como un católico, termina siendo ateo, pero un cristiano, eso ya cuesta más trabajo entenderlo, pero no es difícil. Abandonaron a Dios y Dios los abandonó. Por ejemplo, este líder de Hillsong, que tiene crisis en su fe, él sigue creyendo los valores morales y espirituales que predica, que puso en sus canciones y todo, pero dice, mi fe en Dios, o sea, en otras palabras, yo lo traduzco, no ve la realidad de Dios en su corazón. Porque la fe es la habilidad de ver con los ojos del alma, del espíritu. No puede ver a Dios. ¿Por qué? Porque lo abandonó hace tiempo. Interesante que personas que parecen que están caminando en el camino de Dios, están caminando sin Dios. Es tremendo, cada vez es más difícil, porque a veces estamos tan embelesados con lo que suena a Dios que nos olvidamos de Dios. Segundo, cuando ya hemos caminado cerca del Señor, nos hemos alimentado de la palabra, hemos obedecido al Señor, lo hemos buscado para seguirlo, para obedecerlo, para hacer lo que Él nos diga, para seguir su liderazgo. Cuando hemos estado haciendo eso cotidianamente, entonces nos hemos fortalecido, nos hemos vitaminado, y entonces el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Porque es entonces que Dios dice, búscame, hállame, búscame y me hallarás. Y luego dice, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, pónganlo por favor. Versículo 7. Pero ustedes manténganse firmes
y no bajen la guardia. Es la manera de la versión, en la versión 60 dice, esfuérzate y sé valiente. También le dice aquí, porque tus obras serán recompensadas. Esfuérzate y sé valiente. Tenemos que esforzarnos y servir valientemente al Señor. Es decir, ya hemos estado obedeciendo y siguiendo al Señor, pero cuando el Señor ha sido nuestra guía cada día y nos pone a hacer algo enfrente, entonces para mí es muy natural que yo vuelque todas mis energías para hacer lo que me pide. No voy a usar mis energías para hallar pretextos o razones para no hacerlo, sino que de una manera natural me voy a volcar a hacer con todas mis fuerzas lo que Dios me pide. Eso es exactamente lo que Dios está diciendo. Cuando yo te llamo a servir, yo espero que vuelques todas tus energías en hacer lo que yo te estoy pidiendo. Y lo tienes que hacer no solo con todas tus energías, sino con valor. ¿Por qué se requiere el valor, hermanos? Porque en servir al Señor siempre habrá oposición. En servir al Señor siempre habrá una guerra y a veces será muy cruel la guerra. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero en mi experiencia sirviendo al Señor, cuanto más ganas le pongo al servir al Señor, más duro viene la guerra. Más duro viene la guerra. El enemigo con todas sus energías se viene contra mí, contra mis circunstancias, contra mi gente, etc. Por eso dice, tienes que hacerlo con valor. Cuando quieres hacer lo que Dios quiere, también todo el mundo se pone en contra. A veces uno pensaría, si yo quiero agradar a Dios y hacerlo bueno, todo el mundo no solo me debería aplaudir, me debería ayudar. Pues déjeme decirle no. A Cristo mismo, fíjense lo que le pasó por hacer lo que debía hacer. Vino a los suyos y los suyos lo aplaudieron, lo recibieron, no, dice, no lo recibieron. ¿Qué hicimos con él? Lo crucificamos. Cuando todo lo que quería hacer era salvarnos. Porque él vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Pues servir a Dios se requiere de mucho esfuerzo y mucho valor. Si no quieres servir al Señor, nunca vas a poder. No solo tienes que querer, tienes que esforzarte y tienes que ser valiente. Debemos esforzarnos en ser de cerca al Señor y hacer lo que Él nos pide que hagamos, aunque sean cosas que miremos imposibles. ¿Saben por qué? Porque generalmente lo que Dios nos pide hacer son tareas del tamaño de Dios, no de mi tamaño. Normalmente son cosas que se requiere que Dios esté presente y Dios las esté haciendo. Y yo sea, decíamos la vez pasada, su escudero, su segundo. Debo dejar que Él sea el que tome el liderazgo y yo servirlo. No hacerlo, lo que Él nos pide sería alejarnos de Él. Y hacerlo es la única manera de caminar con Él. No se puede seguir al Señor y no hacer lo que Dios te dice que hagas. Por lo general, lo que Dios nos pide, como decíamos, son cosas del tamaño de Dios. Y necesitamos esforzarnos y confiar en Él y ser valientes. Porque enfrente se nos pondrán, y Dios nos pondrá enfrente de nosotros Goliaths. Y nosotros seremos los pequeños jovencitos, ¿verdad? Que ni siquiera experiencia de guerrero tenemos, como David. Y el tremendo gigante, soldado experimentado, héroe del otro ejército, nos gritará con toda su furia y su poder, y nosotros seremos como ratones enfrente de un león, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? El que está detrás de nosotros puede con toda una jauría de leones sin siquiera sacar la mano.
Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Por eso debemos de tener valor. Nosotros veremos gigantes, veremos cosas imposibles, pero recuerden a quién tenemos con nosotros. Y hagámoslo. Tenemos que mostrarle al mundo que es Dios quien está obrando. Por eso Dios pone esas tareas. Nosotros somos llamados para no lucirnos en servir a Dios, sino que Dios se luzca en nuestra vida haciendo lo que solo Él sabe hacer y solo Él podría hacer y podría haber hecho. Para que cuando el mundo voltee a vernos, al único que pueda ver brillando es a Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de mostrarle al mundo que es Dios el que está con nosotros, quien ha tenido y tiene la victoria. Debemos vivir de tal forma que nuestra relación con Dios sea evidente para cualquier persona que voltee a vernos. Fíjense lo que hizo Asa cuando una vez que le dijo el profeta esto, versículos 8 y 9, por favor. Póngalo ahí, por favor. Cuando Asa oyó este mensaje del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó a eliminar los detestables ídolos que había en todo el territorio de Judá y Benjamín, que no lo había hecho ya. Sí, probablemente había áreas en las que no se había animado del todo, le faltaba todavía el valor y la palabra de Dios que lo fortaleciera. Ahora sí, lo hizo a profundidad y en las ciudades que había conquistado en los montes de Efraín. Además, restauró el altar del Señor que estaba enfrente al atrio del templo del Señor. O sea, ni siquiera el atrio de enfrente del templo había podido llegar todavía, a pesar de que había hecho mucho más que los que otros habían hecho. Y luego el versículo 9, ¿qué dice? Versículo 9. Después convocó a los habitantes de Judá y Benjamín, como también a los de Efraín, Manasés y Simeón, que vivían entre ellos. Recuerden que tenían a Judá y Benjamín. Las otras tribus son habitantes que habían venido de esos pueblos, que habían venido de Efraín, de Manasés y Simeón, y se habían cambiado a vivir al territorio de Judá y de Benjamín. ¿Por qué lo habían hecho? Pues los israelitas se habían unido a Asa al ver que el Señor, su Dios, estaba con él. ¡Wow! Hasta la gente que no estaba cerca de él, lejos de él, notaba que Dios estaba con él. Y los que querían seguir a Dios, pues hicieron todo lo que tenían que hacer. Dejaron su tierra, dejaron su casa, porque no solamente cambiarse para allá, en donde tenían tierras para sobrevivir, era en los territorios de las otras tribus. Al venirse a Judá y a Benjamín, ya no iban a tener tierra, no iban a tener casa, probablemente trajeron alguna riqueza para comprar alguna casa o algún terreno temporalmente. Recuerden que en Israel, en Judá, las propiedades no se poseían a perpetuidad, porque una propiedad pertenecía a una familia y era perpetuidad para esa familia. Después, en el año de jubileo, lo que habían comprado lo regresaban a sus dueños originales. Es mucho lo que ellos tenían que dejar atrás, pero preferían dejar todo que dejar a Dios. Los que quieren seguir a Dios, si es necesario dejar todo para seguirlo, lo van a hacer. Pero tienen que ver que Dios está presente, que Dios está liderando algo. Por eso es bien importante que cuando sigamos a Dios, dejemos que Dios sea el que se luzca. Que nuestra vida sea un faro que brilla no con nuestra luz, sino con la luz de Dios. Porque entonces los que están esperando ese faro que ilumine la dirección de Dios, entonces se unirán a nosotros. Y eso es bien importante, hermanos. Si nosotros queremos ser la iglesia que alumbra en esta comunidad, debemos dejar que Dios brille en nosotros. Que la presencia de Dios sea evidente. El testimonio de un cristiano valiente sigue siendo una herramienta poderosa en las manos de Dios para atraer a otros a Él.
Todavía el día de hoy, muchos cruzarán la frontera que tengan que cruzar para venir y unirse a Dios con nosotros. La valentía es un llamado de Dios para todos sus hijos. Segunda de Timoteo, ¿qué dice? Versículo 1, el capítulo 1 y 7. Vamos a concluir con esto. Segunda de Timoteo 1, 7, ¿qué dice? Esgrima. Ya habían guardado las Biblias. Segunda de Timoteo 1, 7. ¿Nadie? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino entonces ¿de qué? De valor. Pero el valor aquí es descrito con tres características. ¿De qué? Poder, amor y dominio propio. Qué interesante, ¿verdad? La valentía aquí es descrita con tres virtudes: poder, amor y dominio propio. La valentía, hermano, no es gritarle a los débiles. La valentía es algo que aún un débil puede tener. Se llama poder, el poder de Dios. Se llama amor, el amor de Dios. Y se llama dominio propio porque pone debajo de los pies de Cristo sus miedos, sus temores, sus sueños, todo lo que es y todo lo que siente, lo pone debajo del control de Dios. Ese es dominio propio. Porque para ser valientes no es algo, una virtud con la que naces. Es una decisión que se toma de poner debajo de Cristo lo que sientes, lo que puedes y lo que no puedes, y dejarte como un instrumento en las manos de Dios. Los instrumentos solos nunca pueden hacer nada. Necesitan estar en las manos de un experto que los use para desarrollar todo su potencial. Imagínense una cuchilla de un maestro ebanista en la mano de un niño. ¿Qué va a hacer eso? Se va a hacer daño al niño. Pero en las manos de un ebanista muy habilidoso, esa cuchilla va a hacer maravillas con la madera. Así somos nosotros. Los instrumentos no podemos nada, por más filosos que estemos. Pero en las manos de Dios puede hacer maravillas. Esfuérzate y sé valiente. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Solo que no se tiene que usar solamente en situaciones extraordinarias, sino se tiene que empezar a usar en toda situación. Para que cuando vengan las situaciones extraordinarias estemos más que listos. Tengamos toda la carga de la energía de Dios, todo el poder de Dios en nosotros. Tengamos todo el amor de Dios trabajando en nosotros. Y hayamos puesto desde hace tiempo debajo del control de Dios todos nuestros miedos, todas nuestras debilidades útiles, siervos en las manos del Señor. Que Dios nos bendiga y que podamos ser esforzados y valientes cada día de la vida. Así que cuando vengan las situaciones extraordinarias, estemos más que listos. Dios los bendiga.